pero perjudica a muchas personas de actividades productivas que hoy ven cerrados el acceso al endeudamiento, y es uno de los efectos que tiene este tipo de política timbera que lleva adelante Toto Caputo. Para hablar de esto, convocamos a una especialista, amiga de la casa, Julia Estrada, diputada nacional de Unión por la Patria, economista, ustedes la conocen, y a quien corresponde, creo, también felicitarla. No sé si ya formó parte formalmente o no de Economía Política, entiendo que sí, ¿no? Así que, Julia, ¿Cómo felicitaciones andan? porque Sí, Argentina claro. Si hay Política. un lugar para ir a los premios APTRA, me ¿Tenés sumo ganas de con ir Carlita Pelliza. vas a ir con Carla y con Johnny Eguier? ¿Vas a ir a reclamar tu Martín Claro. Fierro? Bueno, felicitaciones por la nominación, Julia. Sí, estamos muy contentos. Una pena el malentendido al principio entre Aló Carla y después Claro. con... Pero es lo mismo, igual era un premio a un programa de la radio, así que estamos muy contentos. Y además es un programa en un horario que vos sabés, Adrián, que nos costó, viste, streamear a esa hora, a las 8 de la noche, y anduvo bien. Bueno, abrieron camino porque ahora streamean a esa hora el equipo económico. Claro, sí, absolutamente. Igual, viste que ahora cambiaron, Sí, si no tienen quilombo, como claro, vos bien dijiste, porque claro. los jueves tienen que streamear, Sí. pero el jueves pasado no streamearon nada y lo hicieron el sábado. Claro, por el tema de la apertura de los mercados. Se les complicó. Sí, Igual se les si estaban complica. streameando el jueves después del quilombo que hicieron, yo me hubiera preocupado. A ver, contanos qué quilombo hicieron, porque yo trataba de hacer un resumen de lo que pasó ayer. Al final del día, la noticia era, por un lado, que el equipo económico convalidaba tasas altísimas para tratar de enmendar, así se presentó, un error que había cometido, un error entre comillas, que había cometido el propio equipo económico. ¿Lo podés explicar mejor que yo, Julia, vos que tenés esa virtud? Sí, estuvimos estos días con el CEPA tratando de explicarlo incluso para nuestros seguidores en redes sociales que siguen los tweets de Caputo y no entienden nada. A ver, frente a un escenario complejo en términos de dólares, que ya lo conocés, pero déjame recordarte, estamos en una etapa de aguinaldo. El aguinaldo va a presionar, todavía no vimos los números del balance cambiario porque todavía no se publicó, pero junio va a tener una formación de activos externos fuerte. A eso le agregamos las vacaciones de la clase media alta en el exterior y le agregamos que los productores ya le vendieron a las exportadoras, por ende los productores ya no venden más la cosecha. En ese escenario, ¿qué hizo el gobierno? Inyectó pesos. ¿Por qué? Porque hizo un desarme desprolijo de un instrumento que se llama LEFI, Letras Fiscales de Liquidez. ¿Qué es eso? Bueno, es el residual de las famosas LELIQs. Primero se llamaban LEVAX, después se llamaron LELIQs, últimamente se llamaban LEFI, que son el instrumento con el cual el Banco Central hace política monetaria, comprando y vendiendo con los bancos. Ellos siempre tuvieron de parte del equipo económico una política de ordenar el balance del Banco Central. En otro programa discutimos qué significa eso más en profundidad, pero lo cierto es que se creyeron que los bancos iban a aceptar el cambio de estas letras de fiscales de liquidez por las famosas LECAPs que emite el Tesoro. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Bueno, las LECAPs tienen menos liquidez. Los bancos en el minuto a minuto suelen querer tener la plata líquida y para eso además van al mercado de pasivos remunerados. Los bancos no aceptaron canjear por LECAPs y se quedaron con muchos pesos encima. ¿Y eso qué significó? Que automáticamente fueran a la tasa de caución, que es un mecanismo más de cortísimo plazo, y la tasa de caución se desplomara. Lo que significa es que las tasas de referencia de la economía se fueron a la miércoles. ¿Qué tuvo que hacer el Banco Central? Tuvo que volver a jugar junto con el Tesoro, y en este caso volvieron a intervenir en las tasas. Terminaron convalidando el día de ayer, en la licitación del Tesoro, una tasa mensual del 3,3%, con una inflación que va al 1,6%. O sea, una recontratasa para que los bancos les entreguen los pesos y que esos pesos no vayan a presionar el dólar, que es finalmente la discusión de fondo. Ahora, Julia, la mamá de Lu, mi abuela, solían decir que piensa mal y acertarás.
con este equipo económico es imposible no sospechar que detrás de todos estos movimientos hay alguien cercano al equipo económico o que haya sido cliente, incluso como ya pasó en algún momento con el propio Bausili, ¿no? Que benefició a clientes en los tiempos de Mauricio Macri de manera explícita, que no haya gente que se esté beneficiando con estos movimientos, gente poquitos, pero bien informados. ¿Es pensar mal? A ver, yo lo veo como una disputa, una vieja disputa, pero que se reedita y que toma otro color porque evidentemente no le creen al gobierno, entre los bancos y el gobierno y el tesoro, ¿no? Después podemos individualizar algunos bancos, y Caputo ya los está puteando por otras razones, hoy se quejaba a la mañana de que hacía muchos formularios. Los bancos en general, bueno, son prestamistas y son financistas del tesoro y siempre le piden más tasa al gobierno. Cuando creen que la política económica va más o menos encaminada, los bancos se ordenan. Cuando desconfían, y acá aparecen los problemas de la macro, desconfían de que el gobierno pueda sostener el tipo de cambio, desconfían de que el gobierno pueda sostener una tasa de referencia, bueno, van y le piden cualquier cosa para darle los pesos para financiarlo con las famosas LECAP. Ahora, Eso fue lo que pasó. Ok, ayer me decían también, porque justo ayer el Banco Nación salió a comunicar un crédito a tasa fija para compra de 0 kilómetros o de usados, para clientes y no clientes del Banco Nación, eso es lo que más llamó la atención. Ahora, evidentemente, el gobierno está poniendo en marcha un plan tradicional de gobierno en campaña, es decir, tratar de estimular la demanda con créditos públicos, con más dinero en circulación. Todo aquello que el propio Milei demonizó a lo largo de estos 2 años. Por eso ayer se hablaba mucho del plan masismo austríaco en curso. Porque, bueno, en algún punto se parece también a la etapa de Sergio Massa como ministro de Economía, por razones distintas, no importa, más allá de las consideraciones particulares. Lo que digo es, vos ves por delante un gobierno interesado en hacer aquello que demonizó, tratar de estimular la demanda y a los bancos pidiendo más tasa de interés para poner la plata en el mercado. A ver, lo que yo veo es una contradicción que nosotros tenemos de nuestro espacio político con las políticas de fondo del gobierno. Eso está claro. El gobierno se financia con el FMI, tiene un tipo de cambio que es ficticio, es de ciencia ficción este tipo de cambio. Sí. Ahora, después, el gobierno te hiperideologiza los instrumentos de la política económica, las herramientas. ¿Viste? Ellos, no, está mal comprar reservas. Está mal intervenir en la tasa tiene que ser endógena. Y de repente nos encontramos que las últimas 2 semanas, ahora quieren comprar reservas, no me importa si lo hacen con el Tesoro o con el Central, quieren comprar reservas, ahora intervienen en la tasa, por ende no es endógena y encima vendieron una millonada, $1.000 millones de dólar futuro. Entonces, pará, no solo tenemos un problema con la cuestión de fondo del gobierno, sino con que hiperideologizaron, estigmatizaron instrumentos de política económica que son necesarios en cualquier gobierno, porque los condenaron a que eran instrumentos del kirchnerismo y finalmente los están usando, porque cualquiera que se precie de administrar la política económica en Argentina y que conozca... Ay, se cortó justo. Bueno, pero me parece que hay un elemento ahí central para entender, porque al final del camino queríamos tratar de llevar esto que estamos hablando de la macroeconomía a la economía de bolsillo y cómo puede impactar en la economía de bolsillo maridado con un escenario electoral que al gobierno le resulta muy relevante. El gobierno necesita ganar las elecciones, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en octubre. Apunta también a tener un buen resultado electoral en septiembre, aunque no le importa tanto, al gobierno de la Libertad Avanza en particular no le importa tanto cómo quedan los consejos deliberantes, incluso cómo queda conformada la legislatura bonaerense. No es un tema que a la Libertad Avanza le preocupe, porque aparte tiene números de origen muy malos para aspirar a tener mayorías, entonces no va a disputar mayorías en ningún consejo deliberante, o en muy pocos eventualmente, y mucho menos en la legislatura bonaerense, pero sí lo que aspira al golpe de efecto de un triunfo electoral. Golpe de efecto que se traduce en esta palabra que ustedes escuchan mencionar cada vez que se habla con algún economista, que es confianza o desconfianza.
¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, los mercados, que en general son bastante conservadores en sus apreciaciones políticas, son bastante maniqueos, consideran peronismo caca, derecha buena, ¿no? En general suelen pensar así. Después ganan mucha guita con el peronismo y pierden guita con la derecha, pero siguen pensando, en términos maniqueos, que un triunfo del peronismo es perjudicial para sus intereses. Y ahí me parece que está apuntando hoy la campaña electoral del gobierno nacional, que es, por un lado, polarizar con el kirchnerismo particularmente, muy demonizado, utilizando herramientas demonizadas de la ortodoxia económica, que era esto que estaba explicando Julia cuando se cortó, y creo que tenemos de vuelta a Julia, no todavía. Bueno, ahí estamos tratando de retomar contacto, por lo menos para cerrar la charla con ella. Importante esto, tener en cuenta que entonces estamos frente a un gobierno que se muestra bastante pragmático en el uso de las herramientas. En ese pragmatismo hay gente que hace guita. No sos vos, como laburante, ¿no? Es un grupo de personas bien informadas o informadas con información privilegiada, lo que constituiría un delito si alguien quisiera investigarlo, pero en Argentina sabemos que esas cosas no se investigan. Nadie investiga el uso de información privilegiada para sacar provecho, aunque ahora el gobierno pareciera interesado, por lo menos, en que parte del elenco de abogados que debería defender al gobierno esté bajo la lupa por esas circunstancias, por una racia, una purga que está ejecutando en la Procuración del Tesoro. Eso lo vamos a charlar en un ratito. Cerramos primero la charla con Julia. Julia, ahí retomamos contacto. ¿Cómo estás? A ver. Acá si estoy, bien, se cortó. Bueno, no, quería para cerrar que traduzcas a efectos de bolsillo esto que estamos conversando. ¿Cómo puede impactar todo esto en el bolsillo del consumidor, de la consumidora, del argentino y argentina de a pie? Yo creo que si el gobierno no logra ordenar la tasa, va a haber una suba de tasas, digo, es lo que estamos viendo, pero después hay que ver en el mercado crediticio cómo eso se traslada. Lo más concreto que va a pasar es que más tarde y más temprano el tipo de cambio no se va a poder sostener a este nivel. Eso es lo que va a pasar. ¿Cuántos contratos dólar futuro más van a emitir? ¿Cuánto tiempo más van a tener el tipo de cambio así de planchado? Ya sabemos que hasta octubre es una fecha que ellos mismos se propusieron y que después de octubre yo diría que eso va a pasar. No sé si no va a pasar antes, si no lo logran contener. La duda entonces que vos manifestás es si llegan o no llegan con este tipo de cambio. Y lo que pasó estos últimos días abre una duda. Okay. Terminaron convalidando una tasa muy alta para que el tipo de cambio no se les desmadre. Tipo de cambio que en Argentina suele tener un efecto en la inflación, ¿no? Por eso Claro, estamos hablando de la inflación. Estamos hablando del dólar y estamos hablando de la inflación. Claro. A ver, la amenaza de Fantino. La volatilidad. Al que se iba a Bucios. Sí. Cuando le dice, vos te sacaste un pasaje a Bucios, sí, fíjate, no sé si... Bueno, Fantino repitió lo que le dijo Caputo. ¿Y Caputo qué le dijo? Bueno, si nosotros perdemos el superávit fiscal y nos dejan de creer, porque finalmente hay un problema de credibilidad de los actores del mercado, de los bancos y del resto de los actores, bueno, el tipo de cambio también deja de ser sostenible. Ahora, Julia, el superávit me parece que lo va a perder de todas maneras porque convalidando la tasa que convalidó ayer, casi que se consume para el repago si no puede rolear, y habrá que ver en qué términos lo rolea, o sea, no refinancia esta deuda, casi la mitad del superávit que está previsto, en términos de miles de millones de pesos, ¿no? Comprometidos en esta tasa. Mirá, nosotros hicimos el cálculo de cuánta plata les significó la capitalización de las LEFI en los primeros 5 meses del 2025, y nos da que es el 72% del famoso costo fiscal por jubilaciones, pensiones y bono que vamos a insistir en el Congreso para que se apruebe. O sea, hay una, no te digo una casi equivalencia, pero digo, hay un costo la incluso capitalización más es elevado. El pago, ¿no? Es el pago de eso. La capitalización es el pago de eso. Claro, en realidad la capitalización
Le decimos capitalización porque lo que tienen estos instrumentos es que capitalizan intereses. Los Claro. intereses se acumulan sobre el capital, por eso se llama capitalización. Y lo que tienen las LEFI, por eso la quisieron eliminar, pero igual les capitalizaron mucho tiempo, es que no se contabiliza eso adentro de el déficit financiero. Claro, por eso están maquillando el déficit cuasi fiscal, digamos. Exactamente. No es cuasi fiscal, porque el cuasi fiscal son los remunerados, pero sí es un déficit que no está contado, como se llama, arriba de la línea. Claro. Y eso es lo que muchas veces le denunciamos en el Congreso. Otra comparativa que hicimos sobre la discusión de jubilaciones, el giro de utilidades del Banco Central del Tesoro, que se supone que por el acuerdo con el fondo no debería haber existido, y sin embargo 3 días más tarde, el acuerdo fue el 14 de abril, el 17 estuvieron transfiriendo utilidades. Bueno, las utilidades fueron tanta plata que son el 22% de la plata que significa el aumento de jubilaciones, pensiones y de bono para la segunda parte del año. O sea que eso fue sí emisión monetaria, ese fue un hito de emisión monetaria. Julia, gracias por esta comunicación, como siempre Por muy clara y favor, muy amable. un abrazo, Y felicitaciones de vuelta por la nominación, para vos y para todos los compañeros. Gracias, les mando un abrazo. saludo a Carlita Pelliza y a John Ayer. Muy bien. Gracias, Julia Chau, chau. Estrada.